Entonces, el bautismo es un acontecimiento muy importante en tu vida. Después de aceptar a Jesucristo como el único Señor y Salvador, como la decisión más importante de tu vida, la segunda decisión es el bautismo. Tú vas a decir, bueno, ¿por qué el bautismo? ¿Para qué el bautismo? Debemos primeramente entender que hay un mundo espiritual. Por un lado, un mundo espiritual de maldad y por otro lado, un mundo espiritual de amor, de misericordia, que quiere el bien para ti, que es el mundo de Dios. Así que estamos en una guerra espiritual. Y por lo tanto, lo que Dios diga, lo que Dios ordene, aquí en su palabra, siempre vamos a tener la intervención de alguien que va a estar opinando lo contrario a lo que Dios ordena. Por ejemplo, un ejemplo. El bautismo es uno de esos casos, como es el segundo caso, muy importante. Dios dice que nosotros tenemos que bautizarnos. La palabra de Dios así dice. ¿Para qué? Para un arrepentimiento de nuestros pecados. Y por el otro lado, Satanás dice que está bien el bautismo, pero vamos a bautizar desde que el niño nace. El niño nace y el niño tiene que ser bautizado. Dice Satanás que el bebé tiene que ser bautizado de bebé. No está diciendo que no al bautismo, ojo. Está diciendo que sí, pero él fomenta la tradición que tiene que ser a un bebé. ¿Por qué Satanás fomenta que tiene que ser a un bebé? Porque un bebé no tiene conocimiento, no tiene la capacidad para poder entender de qué se trata, mucho menos para poder hacer un compromiso con Jesucristo. Porque eso es el bautismo, hacer un compromiso con Jesucristo, un compromiso de vida. Pero ojo, como Satanás no se opone al bautismo, pero solamente él, como padre de mentira y de engaño, o sea, no va a haber quien te mienta tanto como quien te engañe tanto como el mismo Satanás. Él dice sí, pero de bebé. Entonces, a mí inclusive me bautizaron de bebé, pero de bebé no tienes un compromiso con Jesucristo. El compromiso lo hicieron los papás, mis papás, que ellos fueron los que decidieron bautizarme a mí. Entonces, ¿quién hizo el compromiso? ¿Mis papás o yo? El compromiso lo hicieron mis papás. Y si le pregunto a mis papás, ¿por qué hicieron el compromiso? Le van a decir, pues es que es costumbre bautizar al bebé cuando nace, a los pocos días de nacido. Pero no te dan una razón convincente, como la que la palabra de Dios te da en este momento en el libro de Romanos capítulo 6, que les voy a leer. Libro de Romanos capítulo 6. Nos dice algo muy interesante. Dice, capítulo 6, versículo número 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, mucha gente así piensa. Yo estoy pecando, dice mucha gente. Al final de cuentas, Dios es misericordioso. Dios es un Dios de amor. Me tiene que perdonar. Entonces, aquí hace la pregunta, ¿vamos a permanecer en el pecado para que la gracia de Dios esté siempre con nosotros? O sea, peco, total Dios me perdona. Peco, total Dios me perdona. Mucha gente así tiene ese estilo de vida. No tienen una conciencia de remordimiento del pecado. ¿Por qué? Porque siempre creen que hay un Dios misericordioso que les va a estar perdonando todas las veces que las personas pequen. Y así las personas no tienen un compromiso con el mismo Dios
de abstenerse del pecado, y así de esa manera peco y me arrepiento, peco y me arrepiento, peco y me arrepiento. ¿Cómo se llama una persona que peca y luego va a la iglesia y se arrepiente? Peca, vuelve a ir a la iglesia y se arrepiente. Durante la semana peca y el fin de semana va y se arrepiente en la iglesia. Entonces, esa se llama tibieza. Y la tibieza, dice la palabra de Dios, ¿qué pasa con los tibios? Dios los vomita de su boca. Entonces, aquí está dando esa pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde en el versículo número 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado. Si algo tenemos que morir, es a nuestro pecado, nuestros errores cometidos en el pasado. Dice, tienes que morir al pecado. Todo error cometido en el pasado, tú tienes que cortarlo y morir a él. Todo aquello que no era compatible con Dios, tú tienes que eliminarlo de tu vida. Y en el versículo número 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Haciendo la pregunta, ¿qué acaso no sabes que todos aquellos que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en la muerte de Jesús? O sea, si tú vas a ser bautizado en el nombre de Jesucristo, tú vas a ser bautizado también en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo. Entonces, si tú eres bautizado, tú vas a tener el privilegio del beneficio de la cruz del Calvario. De otra manera no. O sea, todo aquel sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es para que tú lo disfrutes. O sea, Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, yo aquí estoy pagando por tus errores. Yo pago por lo que tú te has equivocado. Yo pago, dice Jesucristo, en esta cruz, por toda consecuencia de tus errores, de tus pecados, por toda enfermedad. Jesucristo dice, yo ya pago, ya hay un letrero que dice pagado. Tú ya no debes nada. Ya Jesucristo lo pagó todo. Pero tú, si no conoces la palabra de Dios, tú estarás pagando una cuenta que ya está pagada por Cristo. Lo que Satanás quiere es que tú sigas pagando una cuenta que ya está pagada. ¿Por qué vas a pagar una cuenta que ya está pagada? ¿Qué es lo que necesitas tú para gozar del beneficio del pago que ya se hizo en la cruz? Simplemente aceptar a aquel que hizo el pago por ti. Porque si tú no lo aceptas al que hizo el pago por ti, ¿cómo pues puede quedar pagada tu deuda? Satanás sabe que lo único que tú tienes que hacer es recibir a aquel que pagó por ti en la cruz del Calvario, para que tu cuenta pueda estar liquidada completamente, para que no estés haciendo un doble pago. Entonces, por eso aquí lo está diciendo, si tú eres bautizado en Cristo Jesús, gozas el beneficio de la cruz, estás siendo bautizado en la muerte de Jesucristo también. Hay un doble beneficio. Te bautizas, pero sabiendo bien que al tú bautizarte, estás siendo bautizado y gozando de los beneficios de Jesucristo en la cruz del Calvario. Son tuyos los beneficios. Ya son tuyos. Esto no cualquiera te lo va a enseñar. En las iglesias católicas es imposible que te puedan decir esto, que un bebé no tiene conciencia para tomar un compromiso con Jesucristo. Y el diablo saca sus mentiras. A mí, inclusive, a mí me dijo, cuando yo le pregunté, cuando tenía unos 8, 9, 10 años, era yo monaguillo en una iglesia católica, imagínate hasta dónde estaba yo. Yo era monaguillo de
de una iglesia católica. Entonces con esa confianza le dije yo al sacerdote, oiga, ¿por qué tienen que bautizarse los bebés? Y me dijo, porque nacen con un pecado original. Y yo, como no conocía la palabra de Dios, aceptaba todas las mentiras que me decía Satanás, porque no conocía. Hasta que después, cuando acepté a Jesucristo y que decidí conocer la palabra de Dios, me di cuenta que hay un pasaje bíblico que me está diciendo el mismo Señor Jesucristo: dejad que vengan todos los niños a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Entonces, yo le hubiera dicho a ese mentiroso sacerdote de una iglesia católica cuando yo tenía 8 o 9 años, yo le hubiera dicho a ese mentiroso, entonces, ¿por qué Jesucristo dice que dejemos que los niños tengan acceso? Porque de ellos es el reino de los cielos. Si de ellos es el reino de los cielos, ¿cómo está la mentira de Satanás esa de que los niños nacen con un pecado original? Que nacían con cola y que no sé qué tantas sonceras, me decía ese sacerdote. Entonces, mientras tú no conozcas la palabra de Dios, la misma palabra de Dios te advierte que mi pueblo perece, muere porque le faltó conocimiento. Tú estarías muerto espiritual si tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios. Allá en esa iglesia nada más te van a decir lo que ellos les convenga para fomentar sus mentiras de que tenemos un pecado original. ¿Cuál pecado original? Si nosotros nacemos, ¿qué pecado puede tener un bebé? Ninguno en absoluto. Ninguno. Jesucristo también fue bebé. Y no fue bautizado en ese momento. Para aquellos que me discuten mucho de que tiene que ser de bebé,